Bienvenidos a Linterna del Horror. Apaga la luz y mira a tu alrededor. Porque esta noche no estás solo en la habitación. Hoy escucharás, está en la habitación ahora mismo. Dicen que algunas cosas no vienen de afuera, sino que ya están dentro. Observando, esperando, si sientes que algo no está bien, probablemente tengas razón. No mires demasiado tiempo a la oscuridad, porque esta vez la oscuridad podría mirarte de vuelta. Episodio 1. Encuentra al monstruo en la habitación. Me topé con un anuncio del juego Encuentra al monstruo en la habitación, y con cada nivel se vuelve más difícil. Era tarde, un viernes por la noche, y yo estaba absorto jugando ajedrez en la laptop. Había subido la dificultad al máximo y estaba literalmente pegado a la pantalla, con los ojos entrecerrados por el brillo, librando una partida tensa contra el bot. Ni siquiera me di cuenta de que eran casi las 2 de la mañana. Me daba igual. El dolor sordo en mi espalda me advertía que llevaba horas sentado así. De nuevo, no me importó. Después de lo que pareció una eternidad, la máquina me venció. Maldición, casi una hora desperdiciada en esa partida. Me levanté del escritorio justo cuando un estúpido anuncio saltó en la pantalla. En el sitio donde jugaba, después de cada partida, ponían 2 vídeos publicitarios seguidos. Así que, mientras una princesa en la pantalla suplicaba que resolviera un acertijo para salvarla de un rey malvado, me arrastré a la cocina para servirme un jugo de naranja. La dejé ahí, admirando una montaña de gemas que supuestamente podía ganar. Cuando regresé, la habitación estaba en silencio. El segundo anuncio ya había comenzado, pero no tenía sonido. Casi no había animación. Solo un fondo oscuro. Sin logotipos de patrocinadores, sin enlaces a la Play Store, solo unas letras blancas pixeladas que parpadeaban sobre un degradado y una figura pixelada con capa debajo de ellas. La frase decía: Encuentra al monstruo en la habitación. Me senté, arqueando una ceja con curiosidad. Se veía interesante, especialmente comparado con las imitaciones baratas y los juegos de Elige tu historia que suelen meterme por los ojos. No aparecía el botón de omitir en 5 segundos, así que decidí jugar un poco para poder cerrar la ventana. Hice clic en iniciar y apareció una imagen pixelada de un dormitorio. Tenía un estilo fantástico: paredes de piedra, una cama con dosel, un tocador con un espejo circular y un armario ornamentado. Las velas proyectaban sombras animadas. Unos diminutos murciélagos pixelados cruzaban la pantalla. En la esquina de la habitación distinguí claramente a un vampiro caricaturesco, parecido al de Hotel Transilvania, sentado y encorvado. Hice clic sobre él con una sonrisa burlona y desapareció con un puff. Apareció un mensaje: «Felicidades. Has salvado a la princesa y encontrado al monstruo. ¿Continuar?». De nuevo, no había botón para salir. Está bien, sigamos. El juego se sentía extrañamente acogedor, me gustaba el estilo de la animación. Encuentra al monstruo en la habitación. Esta vez era un salón de clases con pupitres de colores y juguetes esparcidos. Las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles. A través de las persianas se filtraba una suave luz solar. El monstruo resultó ser un gnomo diminuto de orejas puntiagudas que se escondía bajo un pupitre con una mueca burlona. Se veía tierno, nada aterrador. Hice clic en él, emitió un chillido agudo y se evaporó. El siguiente nivel fue un hombre lobo en un rosal, luego una momia en una biblioteca. El anuncio era imposible de saltar, pero no me importaba. Necesitaba un respiro después de que el robot de ajedrez me humillara en el tablero. Tras unos 10 niveles, me di cuenta de que la dificultad estaba aumentando. Ahora el monstruo estaba medio oculto, asomando debajo de una cama, tras arbustos o cortinas. A veces era solo un reflejo en la ventana o una sombra. Para el nivel 20, realmente tenía que forzar la vista para verlos. El juego empezó a dar pistas,
señalando lo que sobraba. A los monstruos les encantan los rincones. Me quedé atascado en el nivel 25. En la imagen había una sala de estar. Una niña pequeña y su padre veían la televisión en la oscuridad. Escaneé toda la habitación, pero no encontré nada. Incluso subí el brillo, pensando que la maldita cosa se escondía en las sombras. Finalmente, creí ver el contorno de una pierna bajo el sofá y hice clic. Incorrecto, parpadeó en rojo en la pantalla. Un círculo apareció alrededor del padre. Él era el monstruo. Había matado a la madre y escondido su cuerpo bajo el sofá. No pudiste salvar a la hija. Vidas restantes, 2 de 3. Me eché hacia atrás en la silla, desconcertado. Vaya, el juego era mucho más macabro de lo que parecía. Lo había subestimado. Pulsé continuar y apareció un cuarto de baño. Una abuela ayudaba a un niño a vestirse. Miré a mi alrededor, no encontré nada y decidí probar suerte haciendo clic en la abuela. Incorrecto. El círculo apareció en la rejilla de ventilación. Me acerqué más a la pantalla, entrecerré los ojos y vi un rostro pálido y deforme. Se veía aterradoramente realista en comparación con el estilo pixelado del baño. ¡Qué asco! No pudiste salvar al niño ni a su abuela. Vida restante, 1 de 3. Continué. Atrapé al siguiente monstruo, una figura alta y delgada que casi se fundía con los árboles. El siguiente nivel, el 28, mostraba una calle suburbana, suavemente iluminada por farolas cálidas. No había monstruos. Me quedé mirando la pantalla durante 10 minutos antes de rendirme y hacer clic al azar. Incorrecto. El círculo apareció en la oscuridad absoluta. No pudiste salvar al joven. Vidas restantes, 0 de 3. Juego terminado. Más suerte la próxima vez. Una pista apareció, que no lo veas no significa que no esté allí. No había botón de volver a jugar. La ventana se cerró sola. Me sentí inquieto, pero gratamente sorprendido por la originalidad del juego y su capacidad para meterse bajo la piel. Regresé al ajedrez. El sábado por la noche las cosas fueron distintas. Había salido con amigos y regresaba a mi casa en los suburbios, borracho y con las piernas de trapo. Caminaba solo en el silencio, justo por mitad de la carretera. Tenía la mente en blanco, el aire frío de la noche me golpeaba la cara. Paso a paso, me acercaba a casa. A lo lejos, noté una silueta que permanecía inmóvil. No podía distinguir si me daba la cara o la espalda, pero estaba ligeramente encorvada y sufría espasmos. Ni hablar, recuerdo haber pensado. Estaré borracho, pero no soy idiota. Me desvié hacia la izquierda y di un rodeo. Llegué a casa sano y salvo, aunque la sensación de que me vigilaban me siguió los pasos como un perro callejero. Dejé esa sensación fuera de la puerta, pero estuvo rascando y aullando afuera toda la noche. Domingo por la noche. Otra vez torneos de ajedrez. Un aburrimiento mortal. Son las 2 de la mañana y el anuncio salta de nuevo. Por alguna razón, incluso me alegré. Esta vez el mensaje decía: encuentra al monstruo en la habitación antes de que él te encuentre a ti. El juego continuó desde el nivel 29. No sabía que guardaba el progreso. La dificultad volvió a ser sencilla, pero ahora había aparecido un temporizador. Cuanto más avanzaba, menos tiempo tenía. 1 metro. Hice clic en un hombre pálido de ojos saltones que estaba sentado junto a una niña pequeña. Correcto. ¿Has salvado a la niña del depredador? Al final, llegué al punto en que ni siquiera entendía dónde hacer clic. Perdí una vez, luego otra. El nivel 54 mostraba la fachada de una casa. Escaneé cada centímetro y no encontré nada, hasta que noté algo en una de las ventanas. No era luz, sino más bien un reflejo.
Una silueta. Ajá, te atrapé, susurré. Hice clic. Incorrecto. Este es el jugador. Y este es el monstruo. El círculo apareció en otra ventana. Yo no veía nada allí. Y mientras entrecerraba los ojos frente al monitor, escuché un estruendo en la cocina. Salté en mi asiento. Se me cortó la respiración. Pasó una eternidad antes de que pudiera volver a inhalar. Sentí un frío glacial por dentro. ¿Qué demonios estaba pasando? Juego terminado. Más suerte la próxima vez. Pista: cuanto más los encuentras, mejor se esconden. A la mierda con esta basura, dije en voz alta y fui a la cocina a revisar el origen del ruido. Sé lo que dirán. ¿Por qué la gente va a investigar el comportamiento estúpido de un héroe de terror? Bueno, no podía simplemente quedarme sentado en la habitación. Encuéntralo antes de que él te encuentre a ti, ¿verdad? No había nada en la cocina, ni en ninguna de las otras habitaciones. Lo sé. Fue estúpido buscar. Dormí con la puerta de la habitación cerrada. Revisé toda la casa y no encontré nada. Pista: que no lo veas no significa que no esté allí. No voy a mentir. Después de ese último incidente, estaba un poco aterrado. Entiendo que, probablemente, todo sea una tontería. Sé que hay un montón de programadores y mercadólogos obsesionados a los que les encanta jugar con los nervios de los usuarios. ¿Tal vez el anuncio era una promoción para una nueva película de terror? Ya saben, como esos números de teléfono a los que tenías que llamar o cintas de vídeo dejadas al azar. A la mañana siguiente, la casa se veía tan serena, tan cálida y desprovista de cualquier actividad paranormal que supuestamente se filtrara a través de la pantalla. Sonaba como un delirio. Me sentía como un idiota. Pero, aún así, revisé un par de armarios que me salté la primera vez. Eran pequeños, nadie cabría allí. Decidí que la mejor manera de lidiar con esto era no encontrarme con ese anuncio. Instalé un bloqueador, por si acaso. Decidí salir de las partidas de ajedrez antes del último movimiento. Sí, las estadísticas se irían al traste, pero eso era lo que menos me importaba. Durante un par de días, funcionó. El anuncio no apareció. Empecé a sentirme más tranquilo en mi propia casa. Les conté a mis amigos sobre este extraño juego y les pregunté si les había aparecido a ellos, ya que frecuentábamos el mismo sitio. Se interesaron, incluso lamentaron perderse la diversión. Suena genial. Como un horror interactivo, de esos juegos donde no puedes hacer ruido en la vida real porque usan tu micrófono, dijo mi amigo, llamémoslo Paul. Estábamos en su casa, lanzando latas vacías de cerveza. Sí, seguramente. Pero sigue siendo tétrico. Espero a que lancen la campaña real y vinculen el anuncio con algún juego de moda, respondí. ¿Saben qué sería genial? Intervino otra amiga, llamémosla Jan. Jan amaba las teorías de conspiración. Yo no estaba de humor, pero ella continuó sin notar mi incomodidad. Sabes que cada vez que hablas con una red neuronal, la estás entrenando. Aprende de tus reacciones, se vuelve más humana. ¿Y si este juego es una recolección de datos? Analiza cuando la gente mira, cuando busca monstruos. O sea, maldición, ¿y si los estás enseñando a esconderse mejor? Cada elección y reacción tuya va a una base de datos y los entrena. A los monstruos de píxeles, dije yo. Tú mismo dijiste que no todos eran de píxeles. Algunos eran realistas. No me gustaba esa teoría. No quería escucharla. Quiero estar cerca cuando vuelvas a jugar, añadió ella. No volveré a jugar. Bueno, llega el miércoles y, adivinen qué, estaba totalmente listo para salir de la partida cuando el anuncio saltó justo en medio del juego. El corazón se me cayó al suelo. Un vacío crecía en mi pecho mientras leía las palabras,
Encuentra al monstruo en la habitación. Maldita sea. Pensé que pasaría si perdía en un nivel fácil. ¿Ayudaría? Quizás. Una cosa era segura, terminaría más rápido. El primer nivel mostraba una playa pixelada bajo la luz de la luna. Una mujer caminaba de la mano con un hombre. Hice clic en el cielo. Incorrecto. Ese era el monstruo. El hombre será devorado ahora. No pudiste salvarlo. Vidas restantes, 2 de 3. El círculo apareció sobre la mujer, que sonreía ampliamente mostrando varias hileras de dientes. Su imagen pixelada parpadeó un par de veces y juraría que, entre los destellos, vi una versión realista de esa mujer. Ojos inyectados en sangre, dientes podridos, la piel tensada hasta el punto de romperse. Maldición, el juego estaba bien hecho. Siguiente nivel, un estacionamiento subterráneo. Por primera vez aparecieron efectos de sonido. De los altavoces salía un sonido de masticación. Me detuve. Me incliné y acerqué el oído a diferentes partes de la pantalla. El masticar era más fuerte en unos puntos y más débil si me alejaba. ¿Cómo demonios habían hecho eso? Instintivamente, hice clic en el coche de donde venía el sonido. Incorrecto. Este es un amigo comiendo un sándwich. El monstruo estaba más cerca de lo que crees. Vida restante, 1 de 3. Por primera vez, el juego no me mostró dónde estaba el monstruo. Ni siquiera esperé a que cargara la siguiente imagen, hice clic al azar. Incorrecto. ¡Qué impaciente! Así es como te atraparán. Juego terminado. Pista, la gente rara vez mira hacia arriba. La ventana se cerró. La partida de ajedrez se reanudó. Me quedé allí sentado, encorvado frente al monitor. Mi mirada se quedó clavada en el lugar donde había estado la pista. Las palabras seguían estallando en mi mente. La gente rara vez mira hacia arriba. Lo odio. Odio este juego por hacerme sentir este terror. Lo odio por obligarme a quedarme mirando el techo vacío. Soy un idiota por caer en estos trucos baratos. El jueves me llamó Paul. Oye, viejo, ese maldito anuncio salió anoche. Realmente aterrador. ¿Quién lo hizo? Un genio. Pero escucha, no es por eso que llamo. Alguien me siguió hasta casa ayer. Me enderecé en la silla. ¿Cómo que te siguió? Exhaló un suspiro nervioso. Estaba en el coche comiendo comida rápida antes de subir al apartamento. Ya sabes, mi novia está a dieta y no quiero que vea comida chatarra en casa. El caso es que termino, agarro la bolsa, abro la puerta y, cuando voy a salir, mi pie pisa algo. ¿Algo? Sí, algo blando, su voz bajó de tono. Y en cuanto puse mi peso encima, eso se escabulló bruscamente bajo el coche. Fruncí el ceño. Probablemente un gato o algo así. No, viejo, tragó saliva. Apenas pude verlo, pero te lo juro por Dios, parecía una mano. Como si estuviera allí sentado, bajo el coche, esperando a que yo saliera para agarrarme. Solté un bufido. Paul, estás perdiendo la cabeza. Hablo en serio, su voz se quebró. Me quedé paralizado. Simplemente allí, con la pierna levantada, como un idiota. ¿Y qué hiciste? ¿Qué crees? Corrí, soltó una risa nerviosa. Cerré la puerta de golpe y salí disparado hacia el portal. Y mientras corría, oí algo detrás. Su respiración se aceleró, como un arrastrarse rápido. Probablemente fue mi imaginación volviéndose loca. Sí, pero tu imaginación casi hace que te ensucies encima. Hizo una pausa. Subí los escalones de 2 en 2 y apenas logré abrir la puerta. El silencio se apoderó de nosotros. Conocía a Paul, no era de los que inventan estas historias. Y de pronto, contra mi voluntad,
Recordé el nivel del estacionamiento que había jugado la noche anterior. De repente, parecía insoportablemente real. El peso en mi pecho, que no me había abandonado desde que empezó el juego, subió hasta mi garganta. No le conté a Paul sobre ese nivel, solo le dije que llamara a la policía si veía algo extraño. Esa misma tarde volví del trabajo. Eran cerca de las 8. El aire se sentía pesado. Mi calle silenciosa parecía el decorado de una película, una plaza vacía antes de la tormenta. Nadie hablaba, nadie salía, los perros no ladraban. De alguna manera, sabía que el juego me estaría esperando. La idea de volver a jugar me producía una náusea física, así que decidí no entrar en ese sitio para nada. Todas mis ventanas estaban oscuras. La puerta principal se abrió lentamente y entré en el pasillo vacío sin miedo, aunque sabía que mis ojos no me ayudarían a saber si estaba solo o no. Que no lo vea no significa que no esté allí. Subí las escaleras como una oveja al matadero. Recuerdo que pensé, voy a tirar la computadora a la basura. Al llegar al segundo piso, vi que la luz al final del pasillo, en mi dormitorio, estaba encendida. El horror me golpeó como una ola, antes de recordar que yo mismo la había dejado así, sabiendo que no querría volver a una casa a oscuras. Sin embargo, estaba seguro de que no había dejado la computadora encendida. Y definitivamente no había abierto ninguna página, pero ese maldito anuncio ya se estaba reproduciendo. Encuentra al monstruo en la habitación. Nivel final. Batalla contra el jefe, parpadeaba en la pantalla. Me pareció gracioso que dijera batalla contra el jefe. No sé por qué, pero no pensaba jugar. Arranqué el cable del enchufe. Miré la pantalla, donde las letras seguían parpadeando. Iba a destrozar la computadora, pero entonces me asaltó un pensamiento. Recordé que a mí no me había pasado nada físico, pero a Paul lo habían acechado. ¿Y si él era el objetivo? ¿Y si estaba en peligro ahora mismo y yo podía al menos advertirle? Me senté a regañadientes y pulsé jugar. El corazón me martilleaba en el pecho. Esos segundos fueron una tortura, pero lo que siguió me arrojó un balde de agua helada. En este nivel no había temporizador. Esperé a que cargara la imagen, mirando el texto que parpadeaba en el centro. Encuentra al monstruo en la habitación. Por un momento casi sonreí. Recordé los primeros niveles, el gnomo tonto bajo la mesa, el vampiro de dibujos animados en la esquina, como un juego de niños. En aquel entonces todo parecía inofensivo, incluso acogedor. ¿Quién iba a saber que se convertiría en algo tan siniestro? La pantalla parpadeó. Cuando el nivel cargó, una diminuta luz verde se encendió junto a la cámara de mi laptop. Mi cámara web se había activado. Un segundo. No podía procesar lo que veía. Mi cerebro iba por detrás de mis ojos, tratando de asimilar la imagen a pantalla completa. Encuentra al monstruo en la habitación. Estaba viendo una transmisión en vivo de mi propio dormitorio. Mi rostro, desencajado por el horror, me miraba desde la pantalla, mortalmente pálido bajo la luz fría del monitor. Mi silla de juego crujió levemente cuando me incliné hacia adelante, y vi el mismo movimiento en la pantalla una fracción de segundo después. Detrás de mí estaba el desorden habitual de mi habitación, la cama sin hacer, la puerta del armario entreabierta, la silueta borrosa de la cómoda contra la pared. Recordé un detalle estúpido, ahora inútil. Cuando llegué a casa, todas mis ventanas estaban oscuras. Me fijé en eso antes de entrar. Entonces, ¿quién había encendido la luz? Me giré lentamente en la silla y miré hacia atrás. Nada. La cama estaba donde siempre. La puerta del armario colgaba entreabierta, como de costumbre. Las sombras se acurrucaban silenciosas en las esquinas, inmóviles. Regresé a la pantalla. La transmisión no había cambiado. Mi habitación permanecía completamente estática,
congelada en el grano gris de la cámara. Detrás de mí no había nada, pero que no lo viera no significaba que no estuviera allí. Debí de quedarme mirando la pantalla durante mucho tiempo antes de que apareciera una ventana. ¿Quieres una pista? Sí, ¿por qué no? Estaba seguro de que iba a morir de todos modos. Pulsé sí. Donde quiera que hagas clic, será correcto. Mi cerebro se negaba a procesarlo. Solo miraba las palabras, esperando que cambiaran, que el juego se corrigiera solo si le daba tiempo. Había muchos monstruos. El monstruo era demasiado grande y llenaba toda la habitación. El monstruo es la habitación misma. Repasé los niveles anteriores en mi memoria y entonces recordé la respiración. Fue casi gracioso. La situación era tan mala que se convirtió en lo más cómico que jamás había experimentado. Ya saben lo que dicen los ilusionistas, miras demasiado cerca y no ves el panorama completo. Donde quiera que hiciera clic sería correcto, porque el monstruo era el maldito monitor. Había estado mirando la pantalla tan fijamente que los bordes empezaron a desenfocarse y no noté lo obvio. No noté lo que estaba justo detrás de ella, en la realidad. No iba a hacer clic. No dejaría que el juego terminara. Me miré los pies y me levanté. Intenté ignorar lo que estaba justo frente a mí, detrás de la pantalla de la laptop. Retrocedí, tanteé la puerta y luego salí corriendo de la casa con todas mis fuerzas. Solo alcancé a agarrar el teléfono. Al contacto con el aire fresco de la noche, empecé a reír. La adrenalina me llegaba en oleadas. Sentía como si mi cuerpo estuviera en cortocircuito. Caminaba, saltaba, daba vueltas. Demonios, incluso silbaba. Pueden pensar que me volví loco, pero logré echar un vistazo rápido detrás de los monitores y vi, por el rabillo del ojo, lo que me estaba esperando. Y si ustedes hubieran visto lo mismo que yo, estarían haciendo lo mismo, maldita sea. Llamé a Paul. Hola, viejo. Necesito quedarme en algún sitio por un buen tiempo, hasta que encuentre un apartamento o algo así. ¿Por qué? Ni siquiera quiero hablar de ello. Eché un último vistazo a la casa. La luz de la ventana del dormitorio se apagó. Episodio 2. Ellos no salen del edificio hace 48 horas. Mi esposa trabaja en el centro. Hace ya 48 horas que nadie sale de su edificio. Ella me dijo que se quedaría en la oficina hasta tarde. Recuerdo bien esa primera noche, las 9:30 en el reloj. Todavía no llegaba. Seguro está enterrada en papeleo, pensé. Con el mercado laboral actual, es normal. El trabajo es un lujo. Hay cosas peores que trabajar de más. Me obligué a meterme bajo las mantas, cerré los ojos y esperé a que el sueño me reclamara. A la mañana siguiente, al no encontrarla a mi lado, me convencí de que debía haber regresado a las 11 y salido a las 6, atravesando sus rituales matutinos antes de que yo siquiera pudiera abrir las persianas. Mi primer mensaje se lo envié a las 8:48, mientras estaba sentado en la silla incómoda de mi cubículo de oficina, aún más incómodo. El trabajo te está matando, ¿verdad? Me invadió una leve culpa al darme cuenta de que aún no sabía realmente en qué consistía su nuevo empleo. El puesto se llamaba gerente de proyectos, pero para mí siempre sonó vago. En mi memoria surgieron palabras que ella mencionó alguna vez: redes neuronales y procesamiento visual. Estaban preparando un lanzamiento importante. Yo asentí en aquel entonces. Siempre asentía. Dejé el teléfono y me hundí en la rutina. Después de todo, si miras fijamente la tetera, nunca hierve. Pronto me distraería, lo olvidaría todo, y entonces ella escribiría. La burocracia corporativa retuvo mi atención durante unas horas, hasta que el teléfono vibró. Revisé al instante, un meme estúpido de un amigo con el que no hablaba hace un siglo. Genial.
Ya estaba listo para romper mi propia regla de no pensar en ello. Finalmente, le envié un nuevo mensaje. Oye, cielo, ¿dónde estás? Y luego, para estar seguro, llamé. Saltó la grabación de su buzón de voz. Hola, soy ella. Ella. No puedo atender el teléfono. Luego se oía una risa. Su intento de parodiar a Ariana fracasaba y se escuchaba el pitido. Esperé a que el teléfono vibrara de nuevo, a que devolviera la llamada, a que pasara algo. Cuando no ocurrió nada, un pensamiento me asaltó. ¿Debería un buen esposo llamar a la policía de inmediato si no sabe dónde está su mujer o simplemente me estoy sugestionando? Me fui temprano del trabajo. Todo el camino a casa fue como una neblina. Conducía por la autopista, atrapado en atascos, esperando semáforos. Siendo daltónico, me guío por la posición de las luces, no por el color. Entré en el camino de entrada de mi casa. Hice todo en automático, sin una gota de conciencia. En casa, caminando de un lado a otro en pantuflas sobre el parqué, observé cómo las 6 se convertían en las 7 y luego en las 9. A veces agarraba el control remoto, navegando por algún servicio de streaming, esperando que el algoritmo omnisciente sugiriera algo que me sacara de la ansiedad, pero nada ayudaba. Por eso, cuando dieron las 10, llamé a la policía. Me transfirieron. Después de aclarar que la situación era urgente, pero quizás no de vida o muerte, una voz áspera al otro lado me preguntó cuando había visto a ella por última vez, si esto era inusual en ella y si había ocurrido algo extraño recientemente. Respondí que sí, que era atípico. Y no, hasta hoy todo estaba normal. El oficial anotó los datos de su coche y su licencia, dijo que rastrearían su teléfono y me aseguró que se contactarían conmigo en cuanto pudieran. Quizás incluso enviarían oficiales a mi casa. En resumen, la frase estándar que me calmó exactamente hasta el momento en que comprendí que se lo dicen a todo el mundo. Pero esa acción activó mi cerebro. Colegas. Sí, tal vez estoy entrando en pánico, pero aún así, colegas. Tardé demasiado en formular un mensaje para James y Pretty, dos de sus compañeros a los que vi un par de veces en fiestas. Deseo la muerte a la gente que se me cruza en el tráfico y, sin embargo, me angustio por ser educado en un SMS a desconocidos. ¿Quizás deberías probar terapia? Su voz resonó en mi cabeza. Ahora no, cielo. Intento encontrarte. Envié el texto. Hola, James. Espero que estés bien. Quería saber si ella sigue en la oficina. A Pretty le envié casi lo mismo. Y de nuevo, la espera. En una monotonía borrosa y ansiosa, me fundí con el sofá y pedí un grande mochapuccino por delivery por $18, porque me pareció una decisión financiera razonable. Miré en la aplicación cómo el pequeño icono se arrastraba por las calles. Jennifer, la repartidora, tenía varias paradas antes. De repente, un nuevo mensaje. Hola, soy Matt. El número me era desconocido, pero el código de área era local. Respondí, sí, soy Matt. Antes de que terminara de escribir, aparecieron los 3 puntos de escritura en la parte inferior y los mensajes empezaron a llover uno tras otro. Mi nombre es Ken. No estoy seguro de si me recuerdas. Nos conocimos en Los Bolos hace 2 meses. Mi mujer, Mai, trabaja con ella. Están en el mismo equipo. Los colegas organizaron lo de Los Bolos. Permitieron traer parejas. Teníamos un grupo de WhatsApp para coordinar el viaje, por eso tengo tu número. Espero que te acuerdes. Siento escribir así de repente. Lo entendí, Ken. Sí, me acuerdo. Por favor, ve al grano. Mi esposa no regresó ayer a casa del trabajo. He intentado contactar con sus colegas, con amigos también, con todos. Nadie sabe dónde está. Lo llamé. Tonos,
acabo de chatear contigo, por el amor de Dios. ¿Hola? Respondió finalmente. ¿Algún colega te ha contestado? Pregunté. Dijiste que intentaste contactarlos. ¿Respondieron? Dijeron que no saben dónde está. No, ninguno de ellos me ha respondido. ¿Crees que ha pasado algo? ¿Quizás en el trabajo? No me gustaban las palabras que salían de mi boca. Te llamo luego. Colgué y dejé el teléfono. Ken ya estaba llamando de vuelta. Respiré hondo y busqué en Google la dirección del rascacielos donde trabajaba ella. Era un edificio nuevo. Recordé cuando me habló por primera vez de su oficina. Cielo, mira, solo mira, hay una página entera sobre las comodidades, decía ella. Lo siento, estoy hundido en tareas ahora. Todo bien, no quería molestar. Míralo luego, te lo prometo. Por supuesto, nunca lo miré. De repente, un golpe en la puerta. Alivio y agitación al mismo tiempo, hasta que abrí y vi la bolsa de Starbucks en el felpudo. ¿Por qué me hago esto? ¿Por qué me doy falsas esperanzas? Recogí la bolsa, volví a la laptop y me preparé para ver noticias horribles sobre ese edificio. Nada de artículos. Sin embargo, pensé que valía la pena conducir hasta allí, solo para descartar esa opción. La inactividad solo me empujaba a una espiral de locura. Ken llama de nuevo. Varias llamadas perdidas. Respondí. Hola, voy de camino al edificio, dije. Oh, dijo él. Está bien. Yo también voy. Nos vemos allí. Tal vez podamos ir juntos. Ya estoy en camino, mentí. Pero nos veremos allí. Claro, te llamaré cuando... Colgué el teléfono y me dirigí al coche. En el silencio de la noche, pensaba en ella. Ella tenía el cabello rojizo. Escuchaba a Ava en sus auriculares cuando pasaba la aspiradora. Siempre Ava. Su pasatiempo favorito era ponerme el teléfono frente a la cara para mostrarme algo que, según ella, era divertido, aunque casi nunca lo era. Amaba los memes de astrología y odiaba la playa. Nunca entendí por qué. Nuestro matrimonio se había tambaleado últimamente. Íbamos al psicólogo. No eran tanto discusiones como una distancia insalvable. Lo último que repetía era que ella siempre estaba dispuesta a sacrificarse y cambiar por la relación, pero yo no. Yo estaba congelado en el tiempo, incapaz de cambiar. Me abroché el cinturón y vi un nuevo mensaje de James, su colega, no vengas. El pánico se desató. Escribí de vuelta, pidiendo una explicación en un texto lleno de erratas. Intenté llamar varias veces. Silencio absoluto. El corazón me latía con violencia. Decidí ir de todos modos. Entré al enorme estacionamiento en el centro que rodeaba la torre. Entre el mar de vehículos oscuros, esperaba ver fuego, una explosión, algo terrible. En cambio, todo parecía normal, aunque me percaté de que era extrañamente difícil aparcar. El estacionamiento estaba prácticamente lleno, a pesar de que era casi medianoche de un día laborable. Encontré un lugar en las sombras, en una esquina, aparqué, salté del coche y corrí hacia el edificio. Mientras corría, me di cuenta de que acababa de pasar junto al coche de ella, su viejo Toyota Camry abollado. Estaba allí, simplemente detenido. Miré a través del cristal empañado de la puerta trasera para ver si había algo dentro. Nada. Pero eso significaba que, o se había ido a pie a alguna parte, o, lo más realista, seguía allí, dentro del edificio. Continué mi camino. La torre de cristal se alzaba frente a mí, las ventanas estaban oscuras y reflejaban la calle. Al acercarme, quedó claro que las luces estaban apagadas en casi todos los pisos. Las cortinas estaban bajadas. En ese momento, escuché el sonido de neumáticos sobre la grava. Otro coche daba vueltas por el estacionamiento. Mi teléfono sonó.
Ken, otra vez. ¿Eres tú?, preguntó. Vi a un hombre en un coche a 2 filas de distancia, presionando el teléfono contra su oreja y mirando en mi dirección. Sí, dije. Aparca, nos vemos en la entrada. Colgué. Y allí estaba yo, al pie de las escaleras. El extraño mensaje de James volvió a mi memoria. Los escalones de hormigón conducían a una amplia plataforma frente a la entrada de cristal. Tras las puertas, se vislumbraba un vestíbulo vacío pero sofisticado. La absoluta vacuidad del vestíbulo oscuro provocaba una sensación inquietante. «¡Hey!», oí la voz de Ken detrás de mí. Yo seguía en un duelo de miradas con el edificio. Llamé de nuevo a mi esposa. Buzón de voz inmediato. Esta vez ni siquiera sonó el tono de llamada. «Hola, soy ella». «¿Ella?». «Ella». No puedo atender el teléfono. Ken ya estaba a mi lado. Tenía canas en el cabello. Recordé nuestra salida a los bolos, la historia de cómo él y Mai se mudaron aquí desde Corea del Sur después de que él consiguiera un gran trabajo. Y recordé lo pésimo que fui jugando bolos. ¿Deberíamos entrar?, preguntó. Creo que sí, dije. Luego caí en la cuenta. Ya era tarde. Marqué de nuevo al 911. 911, ¿cuál es su emergencia? Llamé por mi esposa hace 1 hora. Ella, encontré su coche. Está aparcado donde ella. En ese momento, escuché el aullido de las sirenas y vi las luces policiales cortando la oscuridad del estacionamiento. Vehículos con placas gubernamentales se dirigían hacia nosotros. «Señor», dijo la operadora. «De hecho, parece que sus hombres ya están aquí». Colgué justo cuando la operadora preguntaba a qué me refería. Junto a Ken, observé cómo llegaban los policías. «¿Qué crees que ha pasado?», preguntó él, con la voz temblorosa. «No lo sé». Una columna de 4 patrullas se lanzó directamente hacia la entrada. Ken y yo retrocedimos. Él empezó a llamar a su esposa sumido en el pánico. Su respiración se aceleró mientras esperaba una voz que, lo vi en sus ojos, ya no esperaba escuchar. «Mai, devuélveme la llamada en cuanto recibas esto». Centré mi atención en los recién llegados que bajaban de los coches uniformados. Unas 13 personas pasaron junto a Ken y a mí, subieron los escalones y comenzaron a colocar cinta amarilla frente a la entrada del rascacielos, acordonando el perímetro. Vi a otro grupo, unas 5 personas con equipo táctico, avanzando detrás. ¿Listos para entrar?, escuché a uno de los agentes del SWAT decir por el micrófono de su hombro. Tiró de la puerta de cristal, el vestíbulo detrás de ella se ahogaba en tinieblas, y entró. Los otros 4 lo siguieron. Intenté ver qué había dentro, pero la vista a través de la puerta abierta no revelaba nada nuevo. El resto de los grupos se quedó tras el cordón. Subí con cautela los escalones. Ken se quedó donde estaba. Tal vez no quería escuchar los detalles macabros de lo que podría haber ocurrido allí dentro. En eso nos parecíamos, pero yo necesitaba saber. Un oficial se me acercó cuando llegué a la plataforma. Nuestra conversación fue como el diálogo de un ciego con un sordo. «Hola», dije. «¿Hay alguien allí? No podemos revelar información en este momento. Mi esposa trabaja en este edificio. ¿Puedo?». «Hemos enviado un grupo al interior, pero lamentablemente no podemos. Solo dígame, ¿es una toma de rehenes?». «Como ya le dije, no podemos decir nada». Otra oficial, una mujer joven con ojeras profundas, se acercó a él. «No creo que sea una toma de rehenes», dijo ella. El otro policía arqueó una ceja. «Me refiero a que no sé exactamente qué es. Supongo que es lo mejor que podemos hacer, ¿verdad?». Me quedé helado por un segundo. «¿Qué yo qué?», comenzó ella, pero su expresión cambió de golpe, como si hubiera hablado de más.
Se interrumpió y se dio la vuelta junto a su compañero. Sin saber qué más hacer, bajé de nuevo hacia donde estaba Ken. ¿Qué te han dicho?, preguntó él. Creen que es una toma de rehenes. Están investigando. Han enviado gente adentro. Sí, lo vi. Eché otra mirada al edificio. Parecía burlarse de mí, incitándome a entrar. Luego me dirigí a mi coche. Sentí que Ken quería preguntarme a dónde iba, pero decidió callar. Regresé al rincón oscuro del estacionamiento, me senté en el asiento del pasajero y recliné el respaldo al máximo. No tenía ni idea de qué hacer ni de qué demonios estaba pasando. Pero, como dicen, si miras fijamente la tetera, no hierve. Dejé que el peso de mis párpados me aislara del mundo. Ella no estaba tan lejos. Estaba justo allí, en ese edificio. Solo necesitaba desconectar. Los policías se encargarían. Todo saldría bien. Me hundí en el sueño. Desperté destrozado. Tenía saliva en la mejilla. El estacionamiento estaba tan oscuro como cuando me dormí. Miré la hora, las 2 de la mañana. 1 hora y media de un profundo sueño existencial. Salí del coche y me acerqué de nuevo al edificio, convencido de que a esa hora debería haber una actividad frenética alrededor de la entrada. Lo temía y, sin embargo, avanzaba paso a paso esperando malas noticias. Paso, paso. Una vez soñé que ella moría. Los detalles se me escaparon, pero recordaba la sensación de aquel sueño. Sentía que mi vida se había terminado, como si nada tuviera ya sentido. Paso, paso. Mis pies me llevaron de nuevo al borde de los escalones, donde me topé con una escena que era, a la vez, más masiva y más desierta. Había mucha más policía, más patrullas, y aún así, todo estaba envuelto en un vacío absoluto. No vi a un solo alma en medio de aquella operación expandida, excepto a Ken, por supuesto, que estaba encorvado en el camino junto a las escaleras, con los ojos entrecerrados, a medio camino entre el sueño y la inconsciencia. ¿Dónde están todos?, grité. Un crujido. Vi a alguien salir del asiento trasero de una de las patrullas, con aspecto desaliñado. Era la oficial, la que había hablado de los rehenes. «Es mejor que se vaya», dijo ella. «¿A dónde se han ido todos?», pregunté de nuevo. «Ellos», vaciló. «Entraron». «¿Y qué han dicho?». Le tomó un segundo terminar la frase, pero lo hizo. «No han respondido». En ese preciso instante, todas las luces del edificio se encendieron. Cada piso, cada habitación, todo se iluminó de golpe. Antes de que pudiera decir nada, todo volvió a quedar a oscuras. Solo pude quedarme allí, parpadeando. ¿Qué demonios? ¿Pasó esto hace 1 hora también?, preguntó ella con nerviosismo. Todos los que entraron, dije, tratando de asimilarlo, simplemente dejaron de responder. Sí. El primer grupo nunca contestó a la radio. El siguiente equipo, lo mismo. Luego otro grupo, y ahora solo quedo yo. Como si hubiera adivinado mi siguiente pregunta telepáticamente, añadió: «Los refuerzos están en camino». Me ordenaron quedarme para asegurar la continuidad. Mi esposa está ahí dentro. ¿Sabe algo? No. Pero algo en su postura decía lo contrario. «Por favor», supliqué. Hubo una pausa. Simplemente me enviaron algunas grabaciones del interior. Señaló hacia el estacionamiento. No, de las cámaras exteriores. Momentos antes de que empezara todo. «Muéstremelas». Me miró como si estuviera loco. «Todo su equipo ha desaparecido», continué. «Si este no es el momento de romper las instrucciones, no sé cuándo lo será». Inhaló bruscamente por la nariz y luego hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza. Se dirigió a su coche. Mientras la seguía, Ken corrió hacia mí, despertando de su sueño en la acera.
La oficial miró hacia atrás, sus ojos decían, ¿en serio? Mi esposa también está ahí, dijo él, probablemente habiendo oído el final de nuestra charla. Ella no dijo nada, simplemente se acercó a la patrulla y desbloqueó las puertas. Ken y yo nos subimos al asiento trasero. Desde el frente, ella acercó la pantalla de la computadora de a bordo, pulsó unas teclas y la giró para que pudiéramos ver. El vídeo mostraba la grabación de la cámara de la entrada principal en cámara rápida. Las horas pasaban volando. La marca de tiempo en la esquina corría veloz. Solo veíamos gente entrando en la torre, pero nadie salía. Llegamos al momento en que entró el último grupo del SWAT y la grabación se detuvo. Luego, presionó un botón y comenzó a retroceder. Las horas avanzaban hacia atrás desde el momento actual. Vimos la repetición de los últimos 2 días hasta que llegamos a hace aproximadamente 48 horas. El único caso en el que alguien salió realmente del edificio, un hombre con estilo business casual y el pelo por los hombros. La puerta de entrada parpadeó detrás de él cuando salió. Todo se oscureció por un instante antes de estabilizarse. Ella puso la pausa. Hace 48 horas, la última vez que alguien abandonó el edificio. ¿Saben quién es? Pregunté. Aún no lo hemos identificado. El equipo no está seguro de si tiene algo que ver con esto o si simplemente tuvo suerte de ser el último en salir. Entrecerré los ojos, tratando de distinguir aquel rostro pixelado, y entonces me asaltó una idea nueva. Abrí la puerta y salí del coche. ¿A dónde vas?, preguntó la oficial. Volveré. No entren allí. Salí disparado hacia mi casa. Puerta, llave en la cerradura, giro. Perdí una cantidad de tiempo indecente buscando mis binoculares, revolviendo cajones y armarios hasta que los encontré. Los eché a la mochila junto con cinta adhesiva y un ovillo de cuerda que encontré en una de las cestas de costura de ella. Agarrando todo lo necesario, regresé a la laptop. Busqué información sobre la empresa donde trabajaba ella y entré en su sitio web. Palabras de moda sobre investigaciones de vanguardia en modelado cognitivo y visualización aparecían una y otra vez, abriendo una nueva fase en la evolución tecnológica de la raza humana. Pasé a la sección de la directiva. Me golpeó de frente la foto enorme de los 2 fundadores. Ambos aparentaban unos 45 años, bien vestidos, gemelos. Recordé el rostro del hombre que salía del edificio en la grabación. Era difícil asegurar si el recuerdo coincidía con lo que veía en pantalla, pero, al menos, el peinado era idéntico. Alejando los pensamientos sobre si esos 2 tipos eran una pista falsa o si realmente intentaban lanzar un maldito skinhead, decidí marcarle a ella otra vez. Tal vez, solo tal vez, estaba en otro lugar y no tendría que pensar más en esto. Que fuera un problema de la ciudad. Llamé. Hola, soy ella. Colgué. Definitivamente una noche de llamadas inútiles. Cuando regresé a la patrulla de la oficial, Ken estaba sentado en el asiento delantero. Ambos miraban fijamente el edificio. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Dijiste que venían más oficiales, ¿verdad? Pregunté. Sí, respondió ella. ¿Pero simplemente van a entrar? No sé cuál sea la estrategia ahora. Miré la hora, 3:15 de la mañana. Tengo una idea, dije. Quizás sea estúpida. ¿Cuál? Poco después, los 3 estábamos frente a la entrada del edificio. En mi mano, mi teléfono. Lo até con fuerza a la cuerda, lo aseguré con cinta adhesiva, encendí la cámara y pulsé grabar. Luego, absolutamente convencido de que este acto me mataría, abrí la puerta del edificio que nadie podía abandonar y, reuniendo toda mi coordinación, lancé el teléfono con cuidado, tratando de que llegara lo más lejos posible pero deslizándose con la pantalla hacia arriba. Funcionó. El teléfono se deslizó más allá del mostrador de recepción hacia un pasillo estrecho.
La puerta se cerró, la cuerda pasó bajo el marco de cristal. Nos quedamos inmóviles, los minutos se desvanecían en el éter. Luego, Ken volvió a abrir la puerta. Tiré de la cuerda y saqué el teléfono del abismo de vuelta a mi mano. Presioné detener y todos nos amontonamos mientras abría el vídeo grabado. En la pantalla oscura se veía el techo del vestíbulo y un sonido lejano, golpes sordos, como si algo estuviera ocurriendo en otra habitación. ¿Y música? ¿Eso es Dancing Queen?, preguntó la oficial. Acerqué el oído al teléfono. Los sonidos débiles de la canción estaban al fondo, pero al escuchar con atención, la reconocí. El motivo instantáneamente identificable de ABBA. En el vídeo se oyó el sonido de un ascensor llegando. Las puertas se abren, las puertas se cierran. Luego, un arrastrarse lento, un reptar, una respiración pesada, una respiración enferma. Una voz que sonaba como si nunca hubiera conocido el aire. No. Lo siento tanto. El vídeo se detuvo en un cuadro estático del techo antes de que el teléfono fuera arrastrado de vuelta afuera, terminando con mi reflejo desaliñado tocando la pantalla. Me quedé sentado con un sentimiento inexplicable bullendo en mi interior. Luego miré a mi alrededor, noté una piedra grande al pie de la escalera, bajé, la agarré y corrí de vuelta. ¿Qué haces?, dijo Ken. Voy a romper una ventana. Sea lo que sea que esté pasando ahí dentro, atraeremos la atención. ¿De verdad crees que eso nos ayudará?, dijo la oficial. No podemos quedarnos sin hacer nada, respondí. De repente, en uno de los pisos superiores, una luz parpadeó. Alzamos la cabeza al unísono y vimos una mano ensangrentada presionada contra la ventana en una de las habitaciones recién iluminadas. En lo alto, la mano sostenía una hoja de papel, apretándola contra el cristal. Binoculares. Los saqué de la mochila y enfoqué. En el papel estaba escrito con garabatos caóticos: no intenten salvarnos. Parecía escrito por un niño de jardín de infantes. Cada letra siguiente era más torcida que la anterior, como si la capacidad de pensar se apagara con cada símbolo. La mano seguía golpeando con el mensaje, el papel contra la ventana. Ken, ¿qué dice ahí? Le pasé los binoculares. Miró hacia arriba y se quedó petrificado. Es la mano de Mai. Las palabras salieron de él instantáneamente, demasiado rápido. ¿Qué?, preguntamos la oficial y yo a coro. Me devolvió los binoculares. El desgarro sonaba en su voz. Creo que es la mano de Mai. ¿Crees? Sí, dijo él. O sea, tal vez. Espera, Ken, detente. Me pareció ver un brazalete azul, añadió con la mirada ausente. Volví a pegar los binoculares a mis ojos y miré hacia arriba. Pero la mano había desaparecido. Solo quedaban rastros de sangre. ¿Había un brazalete? No. No lo recordaba. Me pareció verlo, continuó él sin vida. Igual al de ella. Y si está en peligro, debo ir. Se lanzó hacia la puerta. La oficial corrió tras él. Maldita sea. Saca tu teléfono. Grité. ¿Qué?, preguntó él. Si vas a ser un héroe, Ken, responde a mi llamada y comenta todo lo que veas. Así podremos ir por ti. Esperé a que su expresión cambiara, a que la realidad lo alcanzara y la valentía se desvaneciera, pero no flaqueó. En su lugar, sacó el teléfono. Llama, dijo él. Y lo hizo. La fracción de segundo mientras mi teléfono sonaba trajo de vuelta la fantasía de que, tal vez, solo tal vez, era ella quien llamaba. Antes de volver a la realidad y responder. Bien, dije por el auricular, ignorando la mirada de desconcierto de la oficial. Describe todo lo que veas y no dejes de hablar. Él asintió, con el teléfono pegado a la oreja. Entró en el edificio. Yo me quedé en la línea.
La oficial a mi lado, conteniendo el aliento. El vestíbulo está oscuro, dijo él. Explícalo todo, no omitas detalles. Veía a través de las paredes de cristal cómo daba pasos lentos y cautelosos, avanzando hacia las profundidades del vestíbulo. Lo acabas de matar, susurró la oficial. No digas eso, le susurré de vuelta. Luego, a él, ¿qué ves, Ken? Sigue siendo el vestíbulo. Todo oscuro. Voy hacia el pasillo. Veo a alguien. Algo junto al ascensor. Están en el suelo. Se ven mal, ¿lo veo? Y entonces se detuvo. Lo veo. La música granulada y lejana del fondo volvió a sonar. Un nuevo tema. ¿Qué? Lo veo, repitió él. ¿Qué ves? Pregunté yo. Mira, 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 Ken, mira. Reacciona, hombre. Mira. Ken, di algo. Ken. 23. No tenía palabras. 23. ¿Qué significa eso, Ken? Estabas con nosotros hace un momento. 23. Escuché el estruendo del teléfono al caer al suelo. Sonido de pasos. Silencio, salvo por la música granulada de fondo. Justo cuando llegaba el ascensor, Christine me arrebató el teléfono y, enfurecida, cortó la llamada. ¿Y bien? Dijo ella. Ya tienes lo que querías. Él habría entrado de todos modos, respondí. Necesitamos entender qué pasó. No necesitamos hacer nada. Esto es trabajo de la Guardia Nacional. No podemos esperar más. Ha pasado demasiado tiempo. Mi esposa está ahí. Sí, y la suya también estaba allí. Pensamientos atroces cruzaban mi mente. Intenté bloquear el ruido. Tenía que haber una salida. Es obvio, continuó ella. Algo lo atrapó allí. Una nueva teoría desesperada me asaltó. Tenía que aferrarme a ella. El sonido, dije. ¿Qué? Eso es lo que los atrapa a todos. ¿Hay algo ahí? No lo sé. Tal vez codificado en las canciones o algo así, algo subliminal. Y estás dispuesto a apostar tu vida por eso. Ella es mi vida. La ironía no se me escapó. La forma en que corrí hacia el coche mientras Christine tiraba de la puerta cerrada era un reflejo exacto del impulso desesperado que acababa de tener Ken. En cierto sentido sombrío, su impaciencia me hacía sentir que yo había actuado demasiado lento. Ella suspiró mientras yo seguía forzando la manija. ¿Me vas a ayudar? Pregunté. ¿Qué tienes? ¿Protección auditiva? ¿Tienes algo que pueda bloquear el ruido? Por última vez, nos paramos frente al edificio con un plan a medias. No estoy seguro de esto, le dije. Ambos llevábamos auriculares de protección de los que se usan en los campos de tiro, puestos a medias. Pero si espero y ella muere, no podré vivir con eso. Me ajusté el auricular en el otro oído y caminé hacia la entrada. Le dije a Christine que no tenía que venir conmigo, que podía esperar a los refuerzos y armar un nuevo plan con los que llegaran. Pero en el reflejo del cristal, vi cómo se ponía sus auriculares y se pegaba a mi espalda. Entramos en el edificio. Los muebles del vestíbulo estaban ocultos en la oscuridad. Capté una tenue luz electrónica que proyectaba sombras ligerísimas en las paredes. No escuchaba mis propios pasos mientras rodeaba el mostrador de recepción. Alcé la vista y noté una lujosa lámpara colgando del techo alto. A pesar de mis intentos por controlar la respiración, el corazón me latía como a un ladrón sorprendido. Me asomé al pasillo estrecho y, de inmediato, mi mirada cayó sobre algo enfermo, algo agonizante. La carne colgaba de los huesos y los órganos como tela sobre un maniquí. Sabía que era un humano o, al menos, lo había sido. Levanté la vista hacia una gran pantalla de televisión empotrada en la pared cercana. Mostraba una especie de imagen de archivo,
La fotografía de una niña pequeña mirando a cámara, sonriendo y sosteniendo una flor frente a ella, con un campo verde surrealista y tranquilizador de fondo. En la parte inferior de la pantalla, en un tono turbio y rojo oscuro, estaba escrito 23. Miré hacia atrás para decirle algo a Christine, pero en cuanto vi sus ojos, supe que se había ido. Tenía la mirada ausente, encadenada a la imagen. Vi sus labios susurrar 23. Lo repitió. Christine, dije. La sacudí por los hombros, pero no hubo reacción. Por un momento, instintivamente, me giré hacia la foto. Casi como si quisiera romper mi propio cerebro con tal de entender. Me aparté rápido. Christine se dirigió al ascensor. Movimientos precisos, mecánicos. Pulsó el botón de llamada. Las puertas se abrieron a un interior estéril. Me lancé tras ella y entré. Ella ya había pulsado el botón del piso 23. Mientras las puertas se cerraban, noté que la criatura con forma humana que estaba en el suelo frente a nosotros, en lo que quedaba de su brazo, llevaba un brazalete azul. «Lo siento tanto, Ken», susurré. Escuché una voz ronca y me pregunté si Ken llegó a reconocer, antes de perderse a sí mismo, a quien había visto en el pasillo. La cabina del ascensor subía rápido. Me quité los auriculares y los tiré al suelo. Mi teoría sobre el sonido era errónea. Miré a Christine. Ella miraba al frente con una expresión levemente dopada mientras sonaba una música corporativa estéril de fondo. Estaba totalmente ida. Nos acercábamos más y más al piso 23. Un mosaico inquietante de sonidos empezó a filtrarse. Y mientras me preguntaba por qué a mí no me había afectado, porque no me había naqueado como a todos los demás, decidí que lo mejor era imitar las acciones de Christine, comportarme como ella. Tomé esa decisión una fracción de segundo antes de llegar. Las puertas se abrieron frente a una pared con una pantalla gigante. En la pantalla, la misma foto de archivo, la niña con la flor. Una palabra nueva abajo, en ese tono rojo sangre, izquierda. Christine giró de inmediato a la izquierda por el pasillo. Hice lo mismo, tratando de ir a la par con ella. El mismo ritmo, la misma velocidad, los mismos movimientos mecánicos y sin vida. Llegamos al final del pasillo, donde había otra pantalla en la pared. La niña con la flor y abajo, derecha. Christine giró bruscamente a la derecha. La seguí, convencido de que estaba caminando estúpidamente directo hacia mi muerte. «Ya voy», ella. No esperaba la música. Empezó a sonar el brillante riff de sintetizador de I Want to Break Free de Queen. Mientras caminábamos por el largo pasillo, entraron la caja de ritmos, el bajo y luego la voz de Freddie Mercury. La marcha rápida continuaba mientras yo susurraba por la comisura de los labios. «Christine, ¿estás ahí?» Sin respuesta. Chocamos con otra pared y otro televisor. La misma foto y la palabra abajo, izquierda. Otro giro hacia un largo pasillo. Seguía a mi compañera de baile. Noté sangre en el suelo y un cuerpo más adelante. Un maldito cuerpo, una criatura que reptaba, un humano. Fuera lo que fuera, ya no parecía humano. Tratando de no quedarme atrás del paso veloz de Christine, apenas logré notar sus rasgos distorsionados y sus extremidades rotas. Final del pasillo. Otra pantalla. La niña con la flor, izquierda. Seguimos las instrucciones. Parecía que nos acercábamos al final. Ahora las pantallas estaban en ambas paredes del pasillo, rodeándonos. La imagen de la niña con la flor se repetía una y otra vez. Nuevas palabras pulsaban en la parte inferior, invadiendo mi visión periférica. Continúa. No te detengas. Prepárate para soltar. Déjalo ir todo. Al frente, las puertas abiertas daban a una sala inmensa. Me armé de valor. Entramos en aquel recinto gigantesco y vi una escena para la cual no existen palabras.
Filas y filas de personas. Al menos, algunos parecían humanos, otros eran completamente irreconocibles. La mayoría estaban muertos en el suelo. La vida les había sido exprimida, como si hubieran envejecido cientos de años en un parpadeo. Rostros hundidos. Párpados derretidos, algunos temblaban, se sacudían. En el suelo, a cuatro patas, con los ligamentos desgarrados, les crecían extremidades nuevas, cambiaban de forma. En la penumbra de la habitación, bajo el brillo electrónico de la pantalla gigante, describiría a la mayoría como seres más allá de lo alienígena. Figuras carentes de sentido. Al notar que Christine empezaba a temblar, imité su movimiento. Los que estaban más cerca de la parte trasera, incluido Ken, a quien vi no muy lejos, sudaban, perdían el cabello lentamente y se cubrían de llagas extrañas, pero aún eran humanos. Estaba seguro de que casi todos los que trabajaban en este edificio habían sido hacinados en este gran salón. La música continuaba. El solo instrumental terminó y la voz regresó. Me obligué a levantar la vista hacia la gigantesca imagen proyectada de la niña con la flor, que cubría la pared del fondo, frente a la cual todos estábamos sentados como espectadores en un cine. Leí la palabra abajo: evoluciona. Ella, ¿qué te han hecho? Vi a un hombre caminando entre las filas. Cabello algo largo, ropa sorprendentemente elegante para tan macabro evento, gafas de sol oscuras. El único que no miraba la pantalla. Al igual que yo, parecía inmune. Se acercaba. Bajo su aliento repetía constantemente la misma palabra: evoluciona, inspeccionando a todos con la indiferencia de un instructor de yoga. Al acercarse, lo reconocí, era uno de los gemelos fundadores. Pasó junto al tembloroso Ken, evoluciona. Junto a la ausente Christine, evoluciona. Y cuando su mirada se cruzó con la mía, evoluciona. Rompí mi actuación y lo derribé al suelo con toda mi fuerza. Su cráneo crujió contra el piso. Mis manos se cerraron sobre su garganta, pero mientras intentaba asfixiarlo, en sus ojos solo había curiosidad. ¿Cómo es que no te afecta? Dime cómo detener esto. Rugí. Una sonrisa, como si eso fuera imposible. La imagen, continuó él. ¿Por qué no funciona? Comprendí la respuesta mientras pronunciaba las palabras. Daltonismo. Deficiencia de visión rojo-verde. Estamos trabajando en una versión, para eso también, apretó los dientes. El dolor era la única herramienta a mi disposición. Dime dónde está ella. Así que tú eres el marido, estoy tan orgulloso de ella. Ella es la prueba. Nuestra teoría tenía sentido. La mataste lejos de esto. Ella es la razón por la que los nombres de mi hermano y el mío vivirán para siempre. Exprimí el aire de los pulmones del malnacido. Se sacudió, pero mantuve las manos cerradas mucho tiempo después de que la resistencia cesara. La canción terminó. Me abrí paso entre filas y filas de horror hasta llegar al proyector. Lo tiré al suelo, lo rompí, lo pateé y lo desgarré como una bestia salvaje, haciendo todo lo posible por interrumpir la transmisión siniestra. Finalmente, la imagen desapareció de la pared. Miré hacia atrás y vi un mar de muerte quimérica, aún oculto en la oscuridad. Al parecer, no quedaba más de una docena de personas vivas en la parte trasera. Corrí hacia ellos, especialmente hacia Christine. ¿Qué demonios? Oí su voz. Le arranqué las gafas de sol al cadáver del fundador. Es la imagen, dije. Una imagen que hackea el cerebro, que da una orden. Ella aún regresaba a la realidad, sin entender del todo. Póntelas, dije, entregándole las gafas, y vete del edificio. ¿Y tú? Vete. Ella respiró hondo para recuperar el sentido, como si el estado del que regresaba fuera un infierno indescriptible. Los demás, dije, dirigiéndome a Ken y a los otros. Véndense los ojos para salir.
Usen las camisas o lo que tengan a mano. Christine los guiará. Los pocos supervivientes, confusos, miraban las masas horripilantes de destrucción humana a su alrededor. No se demoren, repetí. Salgan. Ojos cerrados o vendados. Christine guía. Ella se puso las gafas y me miró. ¿Qué vas a hacer tú? No te preocupes por mí. Me alejé del grupo hacia el fondo del salón. Miré por encima del hombro para ver cómo, entre llantos y pánico, los pocos supervivientes se cubrían los ojos con las palmas o las chaquetas mientras Christine los sacaba. Recé para que Ken no se detuviera en el pasillo del primer piso. Recé para que no viera el horror en el que se había convertido Mai. Continué mi camino. Mi mirada saltaba de una criatura sangrante a otra. Quimeras, deformidades, cadáveres humanos raros entre las aberraciones. Me senté en medio de la destrucción y llamé a su móvil por última vez. Fue directo al buzón. Hola, soy ella. Ella, no puedo atender el teléfono. Las lágrimas empezaron a caer. Mi cuerpo estaba de luto antes de que mi cerebro pudiera procesarlo. De repente, un estruendo afuera. Corrí a una de las ventanas y vi una valla publicitaria cercana con la nueva imagen, la niña de la foto de archivo. Miré más allá. Valla tras valla, pantalla tras pantalla, todas capturadas por la imagen de la niña con la flor. Y la palabra debajo de cada pantalla: evoluciona. Recordé la grabación de las cámaras del coche de Christine. El hombre que abandonó el edificio. Me pregunté si sería el hermano, el segundo fundador, y si acababa de ejecutar su parte del plan de mente. No es que importara, estaba claro que lo que intentaron en el edificio no se detuvo allí. Y lo más importante, ella ya no estaba. Para mí, no quedaba vida. Y entonces escuché una voz en mi cabeza. Matt. Salté. Fue nítido. Demasiado nítido. Matt, todo está bien. Estoy justo aquí. La voz era idéntica a la de ella. ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Es esto real? Todo está bien, cielo. Ahora puedes cambiar. Me dirigí hacia la entrada en la parte delantera del salón, buscando el origen. No puedo cambiar, dije. No puedo. A mí ni siquiera me afecta. Ni siquiera quiero. Hace frío. Mucho frío. Empecé a retroceder. Calor. Mucho calor, dijo la voz. Miré a mi alrededor. Dime que es un mal sueño. Ella. Sabía que vendrías. Encendía las luces para ti. Me adentré más en el salón. Más calor. Sentía desorientación. Ya no veía claro. Aún más calor. Luz. Ella. Cada vez que se encendía, era yo. Y ahora, evoluciona, para que podamos estar juntos. Mi respiración se aceleró. Un nuevo tipo de horror me golpeó. Noté una puerta en la parte delantera del salón, oculta en las sombras. Se abrió apenas 1 milímetro y algo miraba desde allí. Ella. Todas las luces se encendieron bruscamente, como por orden de una fuerza invisible. A través del horror de la habitación ahora demasiado iluminada, me encontré con la mirada de la pesadilla que me observaba tras la puerta. ¿Ella? Pregunté. Te encontré.